Dios le bendiga. Qué linda es la presencia de Dios. Amén. El Señor es bueno, nos visita con su presencia, se manifiesta con su presencia. Antes de compartir la palabra, quería recordar, no pasamos los anuncios, se nos pasó, pero este viernes tenemos un evento especial. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La obra. Así que bueno, están todos invitados y por supuesto traemos a nuestros niños, sobrinos, amiguitos, evangelizamos, ¿sí? La verdad que se está haciendo una tarea bastante complicada, mucho trabajo, mucho esfuerzo y todo es para ganar a aquellos que no conocen a Cristo, ¿sí? Así que vamos a trabajar en pos de esto, ¿amén? ¿Saben el horario? Por eso. A las 5 de la tarde, ¿sí? Así que si quiere ocupar un lugar, venga temprano. Yo creo que esto se va a llenar, ¿sí? Así que se va a hacer este viernes y el otro viernes. Pero no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Venga este viernes, ¿sí? Bueno, los vamos a estar esperando y creemos que Dios va a hacer algo especial. Quiero compartirles una palabra que Dios había puesto en este tiempo en mi corazón. Y yo quiero resaltar una palabra que está en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Decirle que te está al lado, estamos puestos para brillar. Hemos sido llamados y creados por Dios con un propósito. Justamente lo predicó el domingo el pastor y habló de ese propósito que cada uno de nosotros tiene. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Cuando hemos conocido a Jesús, cuando Jesús vino a nuestras vidas y Él se revela a nuestras vidas, podemos tener una nueva identidad y también un propósito. Y sabe que el propósito es el que nos mantiene firme en el camino del Señor. Amén. Ahora, muchas veces sentimos que quizás no estamos cumpliendo ese propósito. Empezamos a padecer luchas, problemas. Y hay una palabra en 1 de Pedro 5:10 que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Este estado es glorioso para los creyentes en la eternidad. Que nos llamó a su gloria eterna. Dice, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá en esta palabra podemos encontrar los procesos de Dios. Diga al que tenés al lado, los procesos de Dios. Dios permite en nuestras vidas que muchas veces pasemos por procesos. Usted debe entender de qué le hablo, ¿no? Esos procesos que a veces pasamos. Dios trabaja de la misma forma que hace mucho tiempo. Y Dios nos llama con propósito, pero muchas veces nuestras vidas entran en esos procesos. Todo lleva proceso en la vida. Usted cocina y tiene un proceso. Aunque sea comida rápida, tiene un proceso. Usted tiene que hacer algo en su casa y tiene un proceso. Tiene que limpiar, tiene que preparar. Bueno, Dios también prepara nuestras vidas para que Él pueda cumplir ese objetivo. Y pensaba en el carbón. ¿Vieron el carbón? Lo deben conocer. Cuando comemos el asado lo vemos el carbón, ¿no? Bien oscurito, bien... Bueno, parece que no tiene valor. Sin embargo, dice que el carbón no tiene gran valor, así como nosotros cuando estábamos sucios en el pecado, pero Dios puede ver a través de esa suciedad, del pecado, de nuestra vida quizás corrompida por el pecado, puede ver algo que nosotros no vemos. El Señor puede ver el potencial que hay en tu vida. Así como el carbón, dice que el carbón para convertirse en diamante debe pasar por un proceso de presión y calor extremo. Dice que es enterrado a cientos de kilómetros bajo tierra y este proceso puede durar miles de años. Pero quédate tranquilo, esto es para el carbón, no es para tu vida. Pero sí hay un proceso para que ese carbón pueda formarse en diamante. Y así nuestras vidas, muchas veces Dios nos llama y nosotros venimos al Señor y queremos todo ya.
todo rápido, pero Dios nos va moldeando, nos va procesando para prepararnos para lo que Él tiene para nuestras vidas. Y pensaba en hombres de Dios como José, como Moisés, como Josué. Todos tuvieron un proceso donde fueron preparados para algo específico. Pero en esta noche yo quiero hablarles de David. Y David dice en el capítulo 21 de Primera de Samuel, desde el versículo 1 al 15, lo voy a leer todo, así que si me acompañan, lo leemos juntos. Dice, a ver, acá está. Y respondió David, el versículo 2, al sacerdote Ahimelech, ahí está. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado, y yo les enseñaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, de las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. El versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Abimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, el cual tú venciste en el valle de Ela. Está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. El versículo 10. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva de su barba y dijo aquí a sus hombres, he aquí veis este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído aquí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y en primer lugar, esta palabra, la verdad que es tan fuerte, ¿no? Porque nosotros conocemos a David. Y David fue un héroe nacional. David había matado al gigante Goliat. Era un guerrero. Había sido preparado por Dios cuando él pastoreaba las ovejas. Y en su momento estaba ahí este gigante que venía a atormentar al pueblo de Israel y nadie le hacía frente hasta que apareció este pastorcito, David. Pero en este lugar vemos que David da lugar al temor. David estaba siendo perseguido por Saúl. Él estaba siendo perseguido, ¿por qué? Porque en un momento se cantó esta canción. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. En su momento quizás David cuando escuchó esta canción se puso re contento, ¿no? Se sintió, wow, qué bueno, están reconociendo mi labor. Pero a la vez esa canción le traía un recuerdo. ¿Vieron que a veces las canciones nos traen recuerdos buenos y recuerdos malos? Y esa canción a David le trajo un recuerdo. Y el recuerdo no era muy bueno. El recuerdo fue que Saúl, el rey, lo quería matar. ¿Por qué? Porque tenía celos de David. Entonces dice que ahí el temor se apoderó de David. Y entonces empezó a cambiar su actitud.
y empezó a hacerse pasar por demente. Empezó a hacerse el loco. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque un hombre que había enfrentado a ese Goliat, un hombre que había sido tan valiente a los ojos de los hombres, porque Dios estaba con él en un momento de su vida, tiene tanto temor que tiene que fingir que está loco. Y pensaba en los procesos que tuvo que vivir David. David fue procesado por Dios. Esa frase lo condicionó. ¿Vieron que a veces hay frases que nos condicionan en nuestro hogar? Quizás hay algo que te dice tu mamá, te parece bueno, pero esa frase genera celos en tu hermano. Entonces, cuando tu mamá va a decir eso, decir, no digas eso, ¿no? Porque va a generar un conflicto. Y esa frase generó un conflicto interno en la vida de David. A tal punto fue el conflicto que fingió demencia. Uno de los hombres más valientes de Israel. Uno de los hombres más reconocidos en Israel. Eso nos habla que cualquiera de nosotros en algún momento de la vida, el temor nos puede paralizar. El temor nos puede hacer errar el camino. Ahora, dice que David al principio era osado. Usted lee la palabra y David era osado, era valiente, no tenía miedo. Y a veces pasa eso con nuestras vidas. Al principio de nuestro caminar en Cristo quizás somos osados, somos valientes, oramos, echamos fuera demonios y hay que conquistar una tierra y vamos a una plaza y no tenemos problema y no hay inconveniente. Pero pasa el tiempo y quizás empezamos a paralizarnos, empezamos a desenfocarnos, empezamos a sentir temor, empezamos a pensar demasiado las cosas y no hacemos nada. Pero te traigo una buena noticia. Quiero decirte que no importa lo que sientas, si Dios está en tu vida, todo será usado para su gloria. Te la voy a repetir esta frase. Quiero decirte que no importa lo que sientas, si Dios está en tu vida, todo será usado para su gloria. Él se va a glorificar. Hay momentos que te vas a sentir desfallecer. Hay momentos que te vas a sentir paralizado, pero si vos te mantenés en el lugar correcto, en el lugar de la perfecta voluntad de Dios, orando y clamando, a pesar de que vengan temores, a pesar de que vengan dudas, a pesar de que no entiendas, a pesar que no comprendas, si te mantenés firme en el lugar que Dios te ha plantado, todo será en tu vida para la gloria de Dios. Amén. Mire, 1 Samuel 22, del 1 al 4 dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y el versículo 3 dice: y se fue David de allí a Mizpa. Diga conmigo, Mizpa. Mizpa. Mizpa de Moab. Y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo. El primer lugar que David va a habitar en una cueva se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mizpa. ¿Y sabe lo que quiere decir Mizpa? Es un lugar fuerte. En hebreo fue una ciudad en el territorio de Benjamín y su nombre significa atalaya. Torre hecha comúnmente en un lugar alto para registrar desde allá el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. En la Biblia se habla de atalaya, era un lugar alto. Y esto me habla que el primer lugar
donde David fue a morar después de su momento de incertidumbre, de su momento de temor, donde quizás se sentía mal porque había tenido que fingir demencia de tanto temor que tenía. Él fue a Mizpa, a un lugar alto. ¿Y qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que hay momentos que solamente cuando entras en esos lugares altos podés ser renovado y podés ser transformado y podés ser confortado por Dios. La Biblia habla de la atalaya y estaba en lugares altos. ¿Y sabe lo que hacía la atalaya? El atalaya se encargaba de avisar cuando venía el enemigo o cuando venían buenas noticias. Porque el atalaya estaba alto y podía ver todo lo que pasaba. Dice en Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hay momentos en la vida que solo yendo a esos lugares altos, a la presencia de Dios, podrás cobrar ánimo y esperanza. Solamente yendo a esos lugares altos. Porque es ahí donde vos podés cambiar tu perspectiva. Cómo salir del fondo del agua y tomar aire. De esa situación tan apremiante que estaba pasando David. Podés creer que todo lo que estás viviendo, Dios todavía quiere hacer algo. Hay momentos que no entendemos, que no comprendemos por qué estamos pasando por tal o cual cosa. Y solamente cuando vamos a la presencia de Dios podemos saber que aún Dios está trabajando conmigo, que aún Dios tiene un propósito para hacer con cada uno de nosotros. Solo cuando vamos a la presencia de Dios. David, ¿cómo se podría sentir? No solamente rodeado por esta situación difícil, sino avergonzado ante su actitud de cobardía. Quizás pensaría, ya no soy el mismo. Ya dejé de brillar entre los hombres. Y quizás sí había dejado de brillar en ese momento delante de los hombres. Pero ¿sabe qué? Estaba brillando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él sabía quién era David. Él lo estaba procesando para formarlo, para cumplir ese propósito por el cual había sido escogido David. Dios tenía planes y Dios tiene planes con tu vida. Y Dios a veces te procesa, nos procesa, pero Dios no nos abandona. Mire, lo peor para la iglesia no son los brujos, los hechiceros, los agoreros, porque en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera. Lo peor para la iglesia son los líderes inmaduros, las personas que no fueron procesadas. Porque muchas veces generan confusión en la iglesia. Muchas veces mutilan el cuerpo. Muchas veces dañan la iglesia. Pero cuando un líder es transformado, procesado por el poder de Dios, es de bendición para el cuerpo de Cristo. Y David tenía la autoridad porque conocía a Dios, amaba a Dios, adoraba a Dios. Dios lo había exaltado en público. Pero quizás Dios sabía que él tenía que ser procesado, porque nada se le escapa a Dios. Él lo sabe todo, él lo conoce todo. Él podría haber hecho que Saúl se muriera y ¡pac! David al reino. Pero Dios no lo hizo así, porque Dios quería dejarnos una enseñanza a cada uno de nosotros y prepararnos. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Diga conmigo, ¿por qué está leve? ¿Por qué está leve? Tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más. Mira al que tenés al lado y decirle, una cada vez más. Excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. En las alturas todo cambia. Decirle que te está al lado, todo cambia en las alturas. Cambia la perspectiva. Cuando estás en el lugar alto como una montaña, un edificio, un avión. Yo cuando viajamos en avión, el pastor no miraba mucho para abajo, pero yo sí miraba. Y miraba y decía, ¡wow! ¡Qué tremendo todo lo que se ve!
Parece increíble. Podés verlo todo. Es tremendo. Y eso pasa cuando nosotros entramos a la presencia de Dios. Podemos verlo desde otro punto. Salís del dolor, salís de la angustia, salís de esa situación apremiante, salís de ese problema, salís de esa atadura que quizás te tiene preso, que no te deja avanzar, que no te deja desarrollarte. Salís de ese lugar y entrás a la presencia de Dios y ahí todo cambia. Dice Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando miramos los cielos, cuando miramos las estrellas, cuando miramos su grandeza, cuando entramos en su presencia y podemos empezar a contemplar, como cantábamos hoy, su santidad, su majestad, su poder, todo es transformado, todo cambia. Y somos renovados. Dice en Habacuc capítulo 3 versículo 17, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Cuando nosotros, me acuerdo que mi pastor cuando oraba decía, nos levantamos en alas de la oración. Siempre decía así, cuando iba a orar, nos levantamos en alas de la oración. Y le había gustado, entonces nos compartía por qué lo decía, ¿no? Pero realmente cuando uno empieza a orar, va más allá. Sale de esa situación, es como que, no es que tu cuerpo sale, no, pero sí vos entrás en otra dimensión. Porque para orar entramos en lo espiritual. Y sabe, hay una ilustración, no sé si la contaron, pero me gustó mucho. Y habla de un águila que estaba comiendo. Y esta águila cuando estaba comiendo una rata se le sube en la espalda. Qué feo, ¿no? Una rata. ¿A cuánto les gustan las ratas? Y el águila no se hizo problema. Dice que el águila no se preocupó ni intentó quitarse a la rata que tenía en la espalda. En lugar de eso, empezó a volar. Y empezó a volar más alto, más alto. ¿Cómo volaba la rata? Más alto, más alto. Y cada vez más alto. Y cuando llegó a una altura, la rata no podía respirar. Y debido a la altitud, finalmente la rata no soportó las alturas y cayó de la espalda de la rata. Y quizás del águila. Y cayó de la espalda del águila. ¿Y eso qué nos habla? De que hay enemigos que van a venir en contra de tu vida. Pero no te encargues de tus enemigos. Encárgate de ir a la presencia de Dios y orar y orar, orar. Y el enemigo se va a apartar de tu vida en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Todo enemigo que se levante tiene que caer cuando andamos en Cristo, cuando nos conectamos en el cielo. ¡Aleluya! Aleluya, no hay enemigo que pueda soportar cuando tu vida está llena de la presencia de Dios. Cuando tu vida está llena de la gracia y el poder de Dios, el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir. No tiene autoridad, no tiene derecho sobre tu vida. Cuando vos clamás, cuando vos doblas las rodillas, hay algo que se está atacando. Hay algo que te está atormentando, hay un vicio, una debilidad en tu vida. Clama al Señor. Clama al Señor, clama al Señor y vas a ver la mano de Dios. Pero sé valiente, forzado. No te quedes en la cama tirado. No te quedes con los jueguitos. No te quedes en Instagram. Busca de Dios. Busca de Dios. Porque sabes, lo otro te va a entretener. Y sí, nos entretiene el Instagram. Pero es pasajero. Pero el tiempo invertido en la presencia de Dios, todo lo cambia, todo lo transforma. Tu vida es cambiada, tu familia es transformada, todo lo cambia. Tu ciudad es transformada, tu iglesia es avivada. Hoy luchamos con ese adormecimiento espiritual. El enemigo en este tiempo quiere adormecer a la iglesia. Y esa es la estrategia, adormecerte, entretenerte. Con lo que más luchamos es con el entretenimiento, ¿o no?
Tenemos entretenimiento todo el día. Voy a leer la Biblia o me pongo a jugar un jueguito. Yo busco la Biblia y me salen los jueguitos. Y no tengo jueguitos. Y los quiero sacar y a veces no puedo. No me pongo a jugar. Pero ¿cuántas veces debe pasar esto en tu vida? Cuidado. No te entretengas. El Salmo 18:33 dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en las alturas. Dios nos muestra que podemos superar los desafíos tomados de su mano. En las alturas donde David pudo surgir brillando en su conexión con el cielo. A pesar que estaba en la cueva, a pesar de que estaba con hombres afligidos, endeudados. Imagínense esa situación. 400 personas con él, todas en ese estado. Pero David estaba conectado al cielo. El Salmo 57:1-3 fue uno de los salmos que David escribió en la cueva. Y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Aleluya. Entonces, ¿qué fue lo primero donde entró David en ese proceso? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Y qué significaba Mizpa? Atalaya, a la altura, a la conexión con Dios. Dice luego, 1 Samuel 22:5. Pero dice, el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Diga conmigo, Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. ¿Sabe qué significa Judá? Judá significa alabado sea el Señor. Alabar y reconocer la bondad y la misericordia de nuestro Dios en nuestras vidas. Eso es Judá. Entró en otra etapa. Primero estaba en búsqueda, ahora venía un tiempo de glorificar a Dios, de alabar a Dios. En el Salmo 100, versículo 1 y 2 dice: servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con. Servid a Jehová con. Muy bien. Venid a su presencia con regocijo. Nos recuerda que la alabanza debe ser parte de nuestra vida diaria. Esta expresión de amor fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a mantener un corazón agradecido, incluso en los tiempos difíciles. Porque todos pasamos momentos difíciles. Todos pasamos momentos de enfermedad, de dolor, de tristeza. Pero en la alabanza, glorificando a Dios, Él nos fortalece. La alabanza nos recuerda que Jehová es bueno. ¿Cómo es Dios? Para siempre su. Alabar reafirma nuestra fe y confianza en su constante amor. La siguiente etapa de David es alabar a pesar de que no entendía, no comprendía. La gente que lo rodeaba no entendía por qué estaba pasando por esa situación. Pero David alababa al Señor. Las personas que lo rodeaban eran personas que estaban infectadas por el pecado, que supuraban de sus infecciones, sus heridas, pero no del cuerpo, sino del alma, porque eran personas que estaban muy mal, muy heridas, muy dañadas. Sin embargo, la alabanza de David hacia Dios producía cambios en los que le rodeaban. Ayer tuvimos el cuarto de oración. Vinimos a orar a la tarde y se estaba orando y alabando. Y realmente, hermanos, es un tiempo hermoso. Cada uno está conectado con Dios. Pero en esos momentos donde oramos y alabamos y quizás dirigían oraciones y distintas alabanzas, uno se sumergía en esa alabanza y podía ser renovado, porque la alabanza cambia el ambiente. ¿Usted sabía que la alabanza
cambia el ambiente a pesar del dolor que tenía David, a pesar del fracaso que había tenido, a pesar de que quizás se sentía mal por todo lo que había pasado. Él decidió alabar a Dios. Y nosotros tenemos que decidir alabar a Dios. El Salmo 142 dice: clamé a ti, oh Jehová, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. David describe en la cueva este salmo. Qué bueno, ¿no? Que podamos tener nuestra esperanza en Dios. Nuestra alabanza sea para Dios. Porque dice, en el Salmo dice: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Hay una esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu familia. Dios es el Dios de la esperanza. ¿Y cuándo viene esa esperanza a nuestras vidas? Cuando le creemos. Cuando le creemos, cuando creemos que lo que Él dijo se va a cumplir, que Él no miente ni se arrepiente, que lo que Él dijo se va a cumplir en nuestras vidas. El Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú habitas entre la alabanza de Israel. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová. ¿En cuándo? ¿En cuándo? En todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará de continuo. La alabanza cambia los corazones más duros y crea ambientes diferentes. La alabanza cambia los corazones duros. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay testimonio de que Dios y la alabanza cambian. Cuando un corazón alaba, se transforma un ambiente diferente y el Espíritu Santo empieza a transformar. Se genera una vida de entrega, de alabanza a Dios y se producen los cielos abiertos y eso impacta a toda persona que está en ese lugar. Si usted está en este lugar y usted está alabando al Señor, glorificando al Señor y viene una persona nueva a este lugar, algo diferente va a percibir. Hay algo que pasa en ese lugar. Yo voy a la iglesia y cuando ya entro siento algo. ¿Qué es? Es el Señor. Es la presencia de Dios. Hay un ambiente diferente. En este lugar hay un ambiente diferente porque está la misma presencia de Dios. Ahora, podemos comprobar esto. Porque estos hombres que estaban tan mal, que eran hombres que estaban endeudados, afligidos, dice la palabra, que no tenían propósito, estuvieron ahí en la cueva con David. Y yo creo que David manifestaba tanto liderazgo que él cantaba, él oraba, él buscaba a Dios y algo en esa cueva pasaba. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que ellos fueron transformados, estos hombres. Y yo quiero resaltar 5 características que produjo el ambiente en ese lugar, el Espíritu Santo en ese lugar. Cuando estaba David con los hombres estos que estaban tan mal, tan deprimidos. En primer lugar, usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas 12:38. Pero quiero resaltar algunas características que me parecen importantes. La primera era que se transformaron en hombres valientes y de coraje. ¿Sabe qué pasó? Recobraron el valor para enfrentar al enemigo. Cuando nosotros estamos sumergidos y alabamos a Dios, nuestro carácter, nuestra vida es transformada y tenemos poder y autoridad de parte de Dios. Amén. En segundo lugar, sabían usar armas. Descubrieron sus dones. Descubrieron que Dios había depositado algo en sus vidas. Ellos tenían armas y eran diestros para el combate, para derrotar al enemigo. Descubrieron sus talentos. Y en la misma presencia de Dios, vos podés descubrir aquello que Dios ha depositado sobre tu vida. Estos hombres se transformaron en hombres leales a David. Leales, diga conmigo, leales. Hoy en día esta virtud se perdió. Se está perdiendo acá en la iglesia, esperemos que no. ¿Sabe? Cuando hablamos de leales, hablamos de hombres sin dobleces de corazón.
que dicen una cosa y por dentro son otras. Leales. Es una virtud que nosotros tenemos que desarrollar. Cuán leal soy con las personas que me rodean. Porque estos hombres estaban dispuestos a arriesgar su vida por David. Eran agradecidos, como eran agradecidos, no ingratos. Dice en este tiempo la palabra que habrá hombres amadores de sí mismos, impíos, ingratos, dice la palabra. Pero estos hombres eran agradecidos a David porque él había sido el instrumento que Dios había usado para que ellos recobraran la identidad. Y sabes, tan triste cuando uno ve que pasa el tiempo y quizás uno invirtió tanto tiempo en una persona, un líder, un obrero, y de pronto se va. Y te dice, bueno, pero no, yo estoy mal. Y se olvida de todo. Uno lo hace para el Señor. Claro que lo hace para el Señor. Pero ¿a vos no te dolería? A todos nos duele. A todos nos duele. A todos nos duele. Tenemos que sacar de nuestras vidas la ingratitud. ¿Sabe a quién nos parecemos cuando somos ingratos? A Satanás. El agradecido agrada a Dios. El agradecido agrada a Dios. Pero en este tiempo se están perdiendo esas virtudes y nosotros como iglesia tenemos que trabajar en eso para que eso no se pierda. Tenemos que formar a nuestros hijos para que ellos no pierdan esos valores. Dice que estos hombres eran tan valientes que hicieron cosas tremendas para cuidar a David, porque había sido el instrumento que Dios había usado en ese momento para cuidarlos, para ayudarlos y para alentarlos. Ya había pasado otro tiempo, pero sin embargo ellos no se olvidaron de lo que Dios hizo. Y la cuarta, también eran hombres que tenían un corazón perfecto. ¡Wow! A veces uno dice, pero ¿cómo puedo tener un corazón perfecto? Mire, en la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios, a través de la palabra, a través de la alabanza, tu corazón va cambiando. Eran corazones enfermos, corazones lastimados, corazones heridos, pero en la misma presencia de Dios, esos corazones se transformaron en corazones perfectos. Y eso lo encuentra en 1 Crónicas 12:38. El poder de Dios lo cambia todo. El poder de Dios lo transforma todo. Aleluya. Cuando alabamos a Dios, no solo le glorificamos a Dios, sino que también puedo inspirar a otros a tener temor reverente. Puedo inspirar a otros. ¿A quién estás inspirando? ¿A quién estás influyendo? Porque sabe que estos hombres también, otra de las características fue que tenían fe y dependencia de Dios. Aprendieron de su líder a depender de Dios, aún en los momentos difíciles. Y también fueron hombres de influencia. Muchos de estos fueron líderes valientes dentro del ejército de David. Fueron capaces de inspirar y comandar a otros soldados. Aquellos que para el mundo estaban desechados. Nadie los tenía en cuenta. Fueron a una cueva, pero ahí se encontraron con el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo empezó una transformación en sus vidas, como lo hace con nosotros cuando nos sumergimos en la misma presencia de Dios. Y llegó el tiempo de cumplimiento, porque sabe que todo tiene un cumplimiento. Dios cumple sus promesas. Y en 2 de Samuel, capítulo 2, del 1 al 4, dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Diga conmigo, Hebrón. Empezamos. ¿Cómo era la primera? La segunda. La primera. La segunda. ¿Y la tercera? Hebrón. ¿Y sabe qué significa Hebrón? Significa amistad de Dios. Significa alianza. En Hebrón cambia tu enfoque. En Hebrón es el tiempo del cumplimiento. Hebrón
es donde la unción de Dios te capacita para ser usado para lo que Él ha preparado para tu vida. Cuando pasamos tiempo en las alturas, alabando al Señor, nuestra vida cambia. Pero en ese cambio, en esa búsqueda, en esa intimidad, vamos relacionándonos con Dios. Y eso va generando un conocer a Dios, tener una amistad con Dios, pasar tiempo con Dios. Uno cuando tiene un amigo quiere pasar tiempo, quiere compartir, quiere contarle lo que le pasa. Si se compra algo le quiere ir a mostrar lo que se compró, porque es mi amigo. Imagínese Dios cuando llegase a esa intimidad. Ahí David entró en intimidad mayor, en amistad con Dios. David supo lo que era estar solo, totalmente solo, perseguido, pero pudo buscar a Dios, pudo hacer alianza y amistad con Dios. El Salmo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esperen que tengo un tema acá con la compa. Ahí está. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. La comunión íntima. ¿Cuánta intimidad estás teniendo con Dios? Cuando estamos en intimidad, Él nos comienza a revelar esos secretos que Él tiene para nuestras vidas. Entonces vos ahí vas y en los secretos y ya no querés que te cuente para vos solo. ¿Y con aquel qué vas a hacer? Estamos como cuando estaba Jesús con Pedro que le dijo, ¿y qué vas a hacer con este? Y no te preocupes por este, preocupate por vos, ¿qué voy a hacer con vos? En la intimidad, cuando empezamos a conversar con el Señor, una entrega total, ahí Dios empieza a revelar sus planes. Juan 15, 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Debemos buscar esa amistad con Dios. La palabra amistad se refiere a una relación afectiva, voluntaria y recíproca, basada en el afecto, la confianza, el respeto mutuo, la lealtad y la sinceridad. Esa es la verdadera amistad. Y esa es la amistad que nosotros tenemos que buscar con Dios. Ahora llegó el momento donde David iba a ser rey. Después de todo ese proceso, todas sus lágrimas, todo su dolor, toda su soledad, todo su temor, era el tiempo de cumplimiento de la promesa. Y yo recordaba Isaías 49, cuando el Señor dice, habla de que Él tuvo su nombre en memoria. Dice, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y dice, y me guardó en su aljaba. Y la aljaba era una caja que portaban con las flechas y las sacaban en el momento propicio. Y cada uno de nosotros son esas flechas en las manos de Dios, que luego de prepararnos, de procesarnos, Él nos toma en sus manos y nos lanza en el momento oportuno, en el momento correcto, cuando Dios te quiere usar, cuando es el tiempo de Dios para tu vida. Pero muchas veces estamos tan apurados que ese proceso no me forma y luego vivo las consecuencias. Lo que sí tenemos que estar seguros, que en sus manos podemos estar completos, que en sus manos podemos estar cuidados, que Él nunca nos va a dejar, ni nunca nos va a desamparar. Y ahí el Señor le dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Porque yo dije, por demás he trabajado en vano, sin provecho, he consumido mis fuerzas. Muchas veces pensamos porque no vemos lo que queremos, porque no alcanzamos aquello que deseamos, que todo es en vano. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice lo otro? ¿Para qué hice lo otro? Y así el Señor le dice, no es en vano. Decirle al que estés al lado, no es en vano lo que hiciste, hermano. No lo digas más. Porque no le agrada a Dios. Porque dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Él. El Señor vio tu esfuerzo, el Señor vio tu dedicación y Él mismo te va a recompensar. Amén. Hebrón era el tiempo para David. Luego de los procesos, pero en todo tiempo fue fiel.
buscó a Dios, obedeció a Dios, se dejó perfeccionar, tanto él como los valientes. Y Dios en este día te quiere decir que quizás estás pasando por pruebas, por luchas, pero estás en las manos de Dios. Él te está procesando. Él nos está preparando para algo grande que Él ha preparado para nuestras vidas. Póngase de pie. Fer. Dios nos ayuda a permanecer bajo la sombra del Altísimo y dejarnos moldear por las manos de Jesús. Cuando David estuvo en Hebrón, llegó el tiempo de las promesas y del cumplimiento de esas promesas que David tenía. Y ahí el Señor le dice en 2 Samuel 7, versículo 8 al 13. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo, diga conmigo en todo, cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. A veces pasamos por situaciones que no comprendemos, pero acá el Señor le dice a David: yo estuve siempre con vos. Yo te saqué del redil de las ovejas. Estaba en la cueva, estaba el Señor. Estaba en Judas, estaba el Señor. Estaba en Mizpa, estaba el Señor. Era perseguido por Saúl, estaba el Señor. Fingió locura, pero ahí estaba el Señor viendo. Y muchas veces el Señor ve nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras incapacidades. Él lo ve, pero Él se glorifica. Él se glorifica porque Él no necesita nada de vos. Él necesita que tu vida esté llena de Él. Él necesita que tu vida esté llena de su presencia. Él te quiere poseer con su Santo Espíritu. Él quiere llenarte para que tu vida sea una vida de victoria, no una vida de derrota, no una vida de fracaso, no una vida de miseria ni de pobreza, sino una vida de abundancia en las riquezas que Dios ha preparado para tu vida. Ese es tu Dios. Él te ama. Él te ama. No te quedes en pequeñas cosas. No mires esas cosas que son tan pequeñas, que te entretienen, te atan, te enlazan y no te están dejando avanzar. David avanzó. Cada etapa tuvo un propósito, pero él nunca dejó de crecer. Él nunca dejó de avanzar. Él nunca dejó de desarrollar todo lo que Dios tenía para su vida. Por eso en esta noche, pedirle al Señor y hablar con Dios. Espíritu Santo, tú estás en este lugar y tu presencia es real en medio nuestro, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, te adoramos, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Seguramente que hay muchos en este lugar que están pasando por procesos, situaciones que no entienden, no comprenden,
Quizás se sienten sin fuerzas, que ya han luchado mucho, se sienten desfallecer, se sienten que no lo van a lograr, que no lo van a alcanzar. Tienen ganas de tirar la toalla, pero el Señor te dice: hijo mío, yo no te he dejado, yo te sostengo, yo te levanto en esta noche, yo te doy fuerzas nuevas. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Mi mano no se ha cortado, mi mano te ha sostenido y te sostendrá, dice el Señor. Él te sostiene, Él te da nuevas fuerzas, Él te asiste en esta noche. En esta noche Él te renueva. Algo poderoso de parte de Dios viene a este lugar. Viene a este lugar. Recibí de Dios, porque algo el Señor está derramando sobre tu vida. Ahora se corta toda cadena, toda atadura, toda impiedad, toda atadura generacional, toda atadura familiar, todo aquello que viene de los ancestros, de los demonios, es cortado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibí libertad, recibí de Dios. Hay algo grande que el Señor está haciendo. El Señor se está manifestando con poder. El Espíritu Santo está en este lugar.